Bien, acá en las tarjetas, entonces vemos que tenemos asignado a nuestra persona, ¿sí? La gestión de autores y editoriales. ¿Sí? Entonces, acá en label le digo que está en proceso de desarrollo. Vuelvo acá, entonces ahora sí ya me pongo a trabajar. Bien, ahora voy a traer entonces de GitHub el repositorio, lo clono, tengo la URL, ¿sí? Elijo en qué carpeta voy a clonarlo. Bueno, y espero a que pueda descargar el proyecto. ¿Sí? La rama master me dice, doy por finalizar. Abro el proyecto. Bien, y me dice que hay algunos problemas en la migración. No tengo la librería de PrimeFace 6.2, así que por el momento cierro y entonces el procedimiento que tengo que hacer es agregar la librería. Bien, acá estamos nuevamente con nuestro proyecto en NetBeans. Lo que vamos a hacer a continuación es crear la vista. ¿Sí? Vamos a crear un XHTML autores para poder configurar nuestra vista en la aplicación. Elegimos un cliente de template, le ponemos autores como nombre, elegimos el template del cual va a heredar. Eso estaba en Webimps template, principal template. Le decimos que solamente se va a sobreescribir la parte de content y damos por finalizar. Bien, una vez que tenemos autores, acá en la parte de content empezamos a escribir nuestro código HTML. Para eso vamos a necesitar un data table. En este data table podemos hacer uso de PrimeFace, ¿sí?
y ya obtener la estructura de un data table para no perder tiempo en la codificación. Entonces ese data table sí tenemos que mostrar todo el comportamiento que tiene referenciado a otro bins, y entonces empezamos a modificar los encabezados y los contenidos de cada columna. Para nuestro caso tenemos para un autor las propiedades de código, apellido y nombre. La última columna la vamos a utilizar como comandos o acciones, y ahí vamos a poner un botón que se llama eliminar. Luego de tener la tabla que va a mostrarlo a la lista de autores, voy a definir para agregar un elemento a la lista, un button, y este botón lo que va a hacer es activar un formulario, ¿sí? Entonces primero defino el formulario, de formulario lo voy a poner dentro de una etiqueta dialog que me va a permitir activar o no el formulario. Le doy un ID para poder llegar al dialog. Otros atributos que son importantes: el widget bar, ya después comentamos para qué sirve. La ventanita la vamos a definir que no puede ser modificada el tamaño. Definimos un header para la ventana.
este comando lo tenemos que poner dentro del form. Si todo comando command button tiene que estar dentro de un form, ¿sí? En este caso va a estar dentro del form del data table. Por otro lado tengo un form que va a ser de referenciado a los campos de autor. Bien, ahora me falta definir los campos del form. Defino un grid con columns 2, output label, una caja de tipo numérica para entrar el código. Y luego continúo con las otras entradas. Hago un input text. El value lo dejo todavía pendiente porque es donde voy a mapear con el beans. Nombres. Defino un command button. Que me va a permitir guardar el objeto que llené en el formulario en un array list. Bien, entonces cuando haga clic acá tengo que actualizar
que sección, ¿sí? Le pongo frm autor, que es la sección que yo definí para el data table. Entonces cuando yo agrego un elemento se actualiza esa sección. ¿Sí? Un método que es que va a ejecutar un código JavaScript que va a permitir activar o no determinada sección de la página. Bien, el método JavaScript es hide, ¿sí? Entonces eso me va a activar o no me va a desactivar visiblemente una parte de la página. Bien, entonces para ir viendo cómo va quedando la vista de la página, puedo levantar la página y ver que va quedando con los campos y el botón que me va a permitir eliminar un elemento de la lista, el botón que me va a permitir agregar si hay algo está mal en el botón, el nombre, y acá bien. Entonces esa es la vista. Lo que resta entonces es codificar el modelo, terminar de codificar los bins para poder interactuar desde la vista hacia el modelo. Bien, continuando ahora entonces con la otra parte del proyecto, que es trabajando con las clases. Vamos a crear aquí en la carpeta aplicación DAO una interfaz y la vamos a llamar y autor DAO, ¿sí? Para seguir las nomenclaturas que estamos sugiriendo en clase. Bien, y en esta clase lo que tenemos que tener son los métodos que voy a llamar desde la implementación de esta interfaz. Y uno de los métodos es obtener autores. Recordemos que en las interfaces no se codifican el comportamiento de los métodos, sino que eso se hace en las clases que implementan la interfaz. Bien, aquí hay muchas maneras de implementar la VM, ¿sí? Una de ellas es directamente que reciba el objeto y la interfaz se encarga de qué hacer con el objeto, ¿sí? Si hay que modificarlo, hay que eliminarlo o crearlo. Bien, una vez hecho esto, tenemos la interfaz, ¿sí? Vamos a trabajar con la implementación.
Entonces creamos una nueva clase aquí que se va a llamar autor DAO in, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer autor DAO in? Implementar la interfaz y autor DAO, ¿sí? Y también implementar la interfaz serializable, ¿sí? Que es una interfaz serializable, es una interfaz que me va a permitir cuando trabaje en entornos web que el objeto viaje sin ningún problema, o sea, que reciba los datos tal cual como lo estoy enviando, ¿sí? Bien, entonces empiezo a implementar el comportamiento. Acá voy a tener que trabajar con el array list. Por ahora vamos a trabajar con un array list que me va a simular al comportamiento de una base de datos, ¿sí? Entonces voy a tener que primero codificar ese array list. Si vamos al array list, lo vamos a definir en util, ¿sí? Listado autores. Bien, entonces acá en listado autores tengo el array list creado, ¿sí? Y a modo de testing puedo crear un autor, voy a utilizar un constructor que me recibe el entero y un string. Y entonces cuando se cree el array list, por defecto ya se va a crear un autor. Ahora tengo que codificar los métodos de obtener los autores, ¿sí? Los métodos de agregar, modificar y eliminar. Agregar un autor, recibo como parámetro un objeto de tipo autor, ¿sí? Y al array list le agrego el autor que recibo como parámetro. Entonces voy a recibir para el eliminar también un autor, ¿sí? Y acá voy a tener que recorrer el array de autores para encontrar el autor que me está mandando como parámetro. Voy a ver si
alguno de esos elementos se iguala con el código, el atributo código particularmente se iguala con el código que está viniendo como parámetro, y ese es autor.getCódigo. Si pasa eso, tengo que hacer algo, ¿sí? Remove, ¿sí? Le paso la posición que voy a eliminar y ahí estaría terminando, ¿sí? Bien. Lo modifico al autor, ¿sí? Por ahora lo dejo en construcción, ¿sí? Bien, acá entonces deberíamos documentar los métodos, ¿sí? Eso lo vamos haciendo más adelante, ¿sí? Bien, hecho esto, la lista de autores, volvemos a nuestro DAO y vamos a ya dar comportamiento a los métodos del DAO. Bien, el DAO entonces tiene que trabajar con una lista de autores. Bien, entonces el obtener autores, ¿qué tiene que hacer? Retornar la lista de autores, ¿sí? GetAutores es el getter que codificamos por defecto, digamos, ¿sí? Que me va a devolver la lista. Entonces ahora sobrescribo el método agregar, recibo un autor y acá lo que tengo que hacer es lista autores punto agregar, le paso el autor. El modificar estaba en construcción, ¿sí? Borrar, acá en el borrar entonces también tengo que llamar al método borrar, en este caso le llamé eliminar, ¿sí? Y acá también puedo ya ir codificando esto, modificar, ¿sí? Ya queda planteado.
Sí, en realidad la modificación del autor, si podríamos tomar esto que está acá, es similar al, al eliminar, ¿sí? ¿Dónde está el modificar? Acá está. Bien, entonces acá podríamos utilizar el for para iterar un array list, ¿sí? El array list es autores, ya lo dejamos planteado. Por autor, autores. Me dice que hay error, a ver. La variable ya está siendo definida. Bien, autor actual, lo llamamos, ¿sí? Sí, autor actual, entonces get código punto equals autor punto get código. Entonces hago algo. Entonces lo que tengo que hacer es redefinir, ¿sí?, autor actual por lo que viene como parámetro, autor, ¿sí? Ya tendría el método modificar. Entonces vean que tengo dos formas de hacerlo. El for cuando itero el array, o el for cuando voy avanzando por posiciones, ¿sí? Acá lo itero en forma de objetos. Bien, siguiendo con el ejemplo, nos falta entonces hacer el bin, ¿sí? Vamos a crear un bin y en este caso le vamos a llamar autor bin, ¿sí? Vamos a trabajar con un solo nivel de bin por ahora, ¿sí? En clases posteriores vamos a ir avanzando en darle más complejidad y poner dos niveles de bin, y tiene su explicación por qué se hace así, pero por ahora vamos a trabajar con uno solo, ¿sí? Acá vamos a cambiar por scope de aplicación, ¿sí? Estamos trabajando con un array en memoria, ¿sí? Y ese array en memoria en cierta forma pierde por el ámbito de aplicación del bin, va a perder la vida en determinados momentos, ¿sí? Cuando tengo yo el session scope, ¿sí? El bin vive durante la sesión del usuario, ¿sí? El request scope es lo más limitado que hay, ¿sí? Vive durante una sola petición de usuario, ¿sí? Después tengo el session scope, ¿sí? Podría definirlo como session scope, vamos ahí, y si no lo definimos como application scope. Bien, entonces el bin, ¿qué tiene que hacer? Tiene que manejar el DAO, ¿sí? Las interfaces.
y también tiene que manejar un elemento que va a estar mapeado con la vista, ¿sí? Entonces tiene que manejar la interfaz con el DAO, ¿sí? Y el elemento que vamos a mapear con la vista. Bien, entonces acá nos está faltando en el constructor del bin instanciar estos elementos para no tener el conocido problema de null point exception. Autor DAO lo vamos a definir como una instancia de la implementación de autor DAO imp. Sí, esto ya en clase fue explicado, la utilidad de definir la variable como interfaz y en realidad asignar un objeto que es la implementación. Nos falta entonces autor. Bien, ahora nos falta definir los métodos de del bin que van a estar mapeados a la vista, ¿sí? Public void voy a tener una lista de autores, ¿sí? ¿Y quién me va a devolver esa lista de autores? La interfaz del DAO, ¿sí? Entonces autor DAO punto obtener autores, ¿sí? Perdón, ¿dónde está? Importo list. Bien, entonces con esto ya tengo la lista de autores, ¿sí? Puedo ir acá a la vista, ¿sí? Y interactuar con el data table, ¿sí? Interactuar con esta lista, ¿sí? En este caso la variable que va a iterar en cada elemento de la lista de autores del bin es autor, ¿sí? Autor bin punto obtener autores, ¿sí? Y acá estas salidas la vamos a también a mapear con el autor bin punto, no, perdón, acá ya es la variable autor punto código apellido, nombres, ¿sí? Podemos guardar y ver si está funcionando esto.
tener autores. Me está dando error. Bien, entonces acá vemos que levanta bien la vista, pero me dice que no encontró registros. Bien, a ver. Acá me está faltando en el bin el getter y setter. A ver, vuelvo a levantar de nuevo la página. Y siempre hay que ver también de que el deploy de la página es hecho sin errores, ¿sí? En este caso sí, está deployando sin errores, pero bueno, me sigue saliendo sin los elementos de... A ver, creo el autor. Esto tiene error. Ahí. Ah, acá me faltó agregar el autor al array, ¿sí? Por eso es que estaba teniendo problemas. Vamos a esperar que deploye otra vez la aplicación. Bien, y ahí me sale el elemento, ¿sí? Ahora que resta es codificar el método agregar, ¿sí? Vamos por ahí. Bien, continuando con la última parte, que es agregar autores, vamos a definir un método acá en el bin que sea agregar autor. ¿Sí? Y este tiene que llamar al DAO, ¿sí? Y le diga que va a crear un autor. ¿Qué autor? El autor que está definido en el bin. Y este autor que está definido en el bin está enlazado a la vista, ¿sí? O debería estar enlazado, que todavía no lo enlazamos. Está enlazado a esta vista.
Entonces vamos a enlazar esa parte. Acá en las cajas de texto con Expression Language, autor BIM punto autor, ¿sí? Punto código. Entonces acá también paso acá. Bien, y ahora cuando haga clic en el botón agregar de este pequeño formulario, ¿sí?, se tiene que agregar el autor a través del método del BIM. ¿Sí? Vamos a utilizar para este caso el Action Listener. Agregar autor. ¿Sí? Bien, y a este método se llega a través del botón crear autor, ¿sí? Está acá. Este método va a llamar a un método del BIM también, que vamos a llamar iniciar autor. ¿Y qué va a hacer este? A la variable del BIM le vamos a hacer new autor, ¿sí?, para no tener problemas de que estamos instanciando un nuevo objeto, ¿sí? Como es que queremos agregar un nuevo autor, bien, instanciamos un nuevo objeto. Bien, entonces ahora acá en la parte del comando también le ponemos Action Listener y que llame punto iniciar autor. Y cuando termine esto, complete, ¿sí?, ponemos una intrusión en JavaScript que me va a mostrar esa ventanita oculta del formulario de alta autor. Y vamos a actualizar diálogo de autor, ¿sí? Diálogo alto autor en realidad, ¿sí? Diálogo alto autor. Bien, hecho esto, entonces también en el botón que vamos a ver cuando se confirme la alta del formulario, del autor que se está cargando en el formulario,
tiene que actualizar FRM autor, ¿sí? Que es la tabla o el data table de autores, ¿sí? Entonces, de la misma manera, ¿sí? Vamos a codificar el botón eliminar. Vamos a irnos al bin primero. Vamos a codificar eliminar autor, ¿sí? Vamos a recibir un autor que es el que se quiere eliminar, y ese autor lo vamos a pasar al DAO, ¿sí? Para que lo borre de el array list. Bien, volviendo a la página HTML, en el action listener vamos a llamar a este método. Eliminar autor, ¿sí? Y le paso autor. ¿Qué autor? El autor que se está iterando en la vista, ¿sí? Bien, una vez hecho esto, tenemos que actualizar el formulario para que refresque la eliminación del registro, de un registro. ¿Sí? FRM autor. Vamos a ver que ande, lo probamos. Vamos viendo si va levantando bien acá. ¿Sí? Hasta ahí va levantando bien. Bien, entonces hacemos clic en autor, en crear autor. Vemos también si va levantando bien, ¿sí? Ingresamos un código de autor. Agregamos un autor ficticio. Vemos acá que no tira nada de error. Se agrega el autor, ¿sí? Y probamos el botón eliminar. Vemos acá que no pasa nada también en los errores, ¿sí? Se elimina el autor. Bien, nos estaría faltando acá. Vamos a meter un growl, ¿sí? Para poder decirle al usuario que se están eliminando, se están modificando o agregando correctamente los autores, ¿sí? Vamos a abrir Primeface otra vez. Bien, acá en Primeface, en la parte de Growl, si vemos el comportamiento de Growl, es una etiqueta que se pone en el HTML, en autores. Lo vamos a definir aquí, ¿sí? Hay que tener en cuenta el ID que se le da al Growl. Después en la parte de la vista hay
unos elementos a configurar, que es este facelet y el add message, que es el método que me va a agregar un mensaje en el growl. ¿Sí? Volviendo acá al bin, ¿sí? En la parte de agregar autor, voy a trabajar con el growl. Bien, acá entonces copio lo que traje del ejemplo de cómo tengo que plantear el growl lo personalizo para mi proyecto. Importo las librerías necesarias. De la misma manera, para de eliminar autor, agrego un mensaje en el growl. Sí, ahora pruebo la aplicación para ver si los mensajes están saliendo correctamente. Entonces agregamos nuevamente un autor. Entonces acá en los botones me está faltando la activación del growl. En el update, cuando doy a eliminar, si tengo que pasarle growl, el ID del growl, y en el botón de agregar le paso growl también, ¿sí? Es el ID. Espero que deploye otra vez. Ahí deployó bien. Si actualizo, entonces ya me salen los mensajes en el growl, ¿sí? Tanto para eliminar como para crear un autor, ¿sí? Bien, quedaría en el proyecto hacer el commit, ¿sí? Y subirlo al servidor. Bien, chequeo de que efectivamente los verdes son los que se agregan y los otros son los que se modifican.
no he hecho el commit, entonces lo subimos al repositorio, y en el repositorio San Francisco con nuestras credenciales. En el máster. Bien, entonces hasta ahí termina la gestión de autores. Por ahora la continuamos para agregar otros elementos en un próximo video. Por ejemplo, enlazar con el menú y hacer de que maneje la gestión de seguridad. O sea, cuando alguien entre, que solamente pueda, el que está logueado pueda ver la operación. ¿Sí? Otras cositas más, bueno, por ahora queda pendiente todo eso. En la medida que vayamos avanzando paralelamente en los proyectos, vamos a ir agregando esa funcionalidad.